Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, Hola Julio, oye, un placer conocerte por este medio. ¿Qué tal? igualmente. ¿Cómo estás? Mira, dentro de lo que cabe. Pues bien, acá recuperándome y feliz porque ya estoy acá en casa, pues. Sí, no, gran ventaja, ¿no? Gran mejora Sí, de estar en El Salvador a donde estabas a estar sí. ahora. No, qué bueno, Julio. ¿Te parece bien? Oh, sí, ok. Ok, Julio, pues Este, adelante, platícanos. pues nosotros salimos de Venezuela en el 2017 por el tema de cómo estaba el país, la situación del país. Entonces nos fuimos a Perú, duramos 3 años allá. No duramos 5 años, pero en la pandemia regresamos. Duramos 6 meses acá y nos volvimos a regresar. Estaba Nos la volvimos a situación muy regresar. difícil todavía en Venezuela. Sí, porque estaba en la pandemia, también está la situación acá difícil, como se paralizó el mundo con el tema de la pandemia. Sí. Regresamos a Perú, comenzamos a trabajar y eso, compramos un terreno, pero cuando tuvimos el terreno, allá nos empezaron a extorsionar por el terreno, que nos querían cobrar, me robaron la moto. Entonces mi decisión fue irme a Chile, pues buscar otro, porque todo se me había ido al piso cuando me robaron la moto, todo pasó así tras seguido, me robaron la moto y nos quisieron, empecé a extorsionar y eso y tuvimos que desalojar. ¿Y los que te Por eso extorsionaban, sabes si eran peruanos o eran parte del Tren de Aragua no, o no sabes? eran Local, peruanos, sí, peruanos, sí, sí. siempre iban peruanos para allá a tocar la puerta de la casa, que teníamos que pagarle, que por aquí, que... Entonces llegamos a Chile, en Chile estuvimos 8 meses, duramos 8 meses, pero la situación allá, o sea, tenía un trabajo que no me ayudaba. Entonces sí, ¿En se qué me hacía trabajabas? muy Porque en Perú trabajabas en la construcción, ¿verdad? en construcción, sí, después cuando tuve la moto, trabajé, cuando me compré la moto estaba trabajando en mototaxi, pero me robaron la moto y me quedé sin trabajo y empecé a alquilar moto y no me daba porque tenía que pagar de más de la moto, como que si la moto fuera mía estuviera pagándola, entonces no me resultaba y me empezaron a extorsionar, entonces tuvimos la decisión de irnos hacia Chile. En Chile trabajé entregando productos de Falabella, entregas. Muy bien. ¿Y las motos que compraste en Perú y en Chile, pediste un préstamo a alguna compañía en Venezuela para comprar la moto o con tus ahorros la compraste? No, con mis ahorros la compramos. Nada más para recapitular, saliste de Venezuela por la pandemia, trabajaste en deliveries en Chile, había muchos robos, entonces decidiste ir para Estados Unidos, venías con tu esposa, tu hija pequeña, te juntaste con tus dos hermanas y sus hijas en Sí, Medellín, en Colombia, de ahí pasaron el Darién y en México estuvieron y llegaron. Tardaron 2 meses de llegar de Colombia a la frontera, ¿verdad? Me decías. a la frontera de Matamoros con Estados Unidos, sí. Y platícame, ¿qué pasó ahí en la frontera? Estaban los cuerpos de ahí de inmigración y nos entregamos estaban esperándonos que nosotros cruzáramos. Ajá, ajá. Y ya que cruzaste, ¿qué les dijeron? ¿Hablaban No español o todo hicimos, en no, inglés? no, no, nos encontramos personas que hablaban español, nos hicieron el proceso, duramos ahí hasta las 2 de la mañana mientras nos hicieron el proceso y ahí nos llevaron a un refugio en Texas, donde duramos dos días nada más y nos sacaron para hacia un refugio donde ahí iban a salir los buses para donde íbamos nosotros. Sí, en el Y proceso que cuando íbamos saliendo, pues un oficial se puso conmigo que no me quería, o sea, que empezó a decirme que si mi hija, que si ella era mi hija, preguntarme por la hija mía, que si ella era mi hija, que pinche güey, que me iba a meter preso, que por aquí, me empezó a decir un poco de cosas. ¿sabes por qué? Porque no sé, por mi hija, me decía que si ella en verdad era mi hija, que me iba a llevar a hacer la prueba, que Y esta era una persona que trabajaba para el gobierno estadounidense, una persona de ahí. de ICE. Ajá. Sí. No, no, pues no tenía. O sea, decía que estabas mintiendo que era tu hija. Porque me imagino que el tener a las niñas
hizo el proceso más rápido que a gente que iba sola, ¿no? Hombres solos. Sí, sí, era el Ajá, proceso más rápido. ajá. Y las niñas las trataron bien, durmieron Sí, en el piso, en sí, cama. sí, ahí duramos 2 días en el refugio y ahí agarramos con un bus que nos dejó al destino que nosotros íbamos a llegar, que era en North Carolina, que nos estaban esperando. ¿Quién te estaba esperando? El esposo de mi hermana con la que yo iba. Que él ya vivía y trabajaba allá, ¿verdad? Trabajaba y él ya tenía un año él se vino mucho antes que nosotros, ya tenía un año ahí en North Carolina. Entonces llegaste a North Carolina y ¿qué tal? ¿Cómo fue la llegada? Sí, pues bien, comencé a trabajar, empecé a buscar trabajo. Primero comencé a trabajar en un hotel y ahí comencé a trabajar bien. Siempre tuve trabajo, con la señora, siempre no tuve problema con nada. Era apuntar con mi trabajo y ahí me conseguí otro trabajo que fue en un restaurante y tenía mis 2 trabajos y con eso estuve hasta que me presenté a la corte. Eso fue en enero, ¿verdad? Del En 20. enero, sí, sí, en enero. Y perdón, rápido, en el hotel, ¿qué trabajo hacías, Julio? De Houseman. Houseman, que Sí, es, tenía que estar pendiente de la basura, del hotel, que el hotel tiene el pasillo donde llegara las personas estuviera limpio, los baños de la visita, de afuera. Y de ahí me fui al restaurante donde trabajaba de Diguaz. de dishwasher, sí, sí, sí. Y ahí, Sí. recuérdame, ese restaurante estaba ¿cómo se llama la ciudad? En Cornelius, En Cornelius, North Carolina, exacto. North Carolina, sí, siempre. Y sin ningún problema, ¿no? Hasta el, No, sin ningún problema, siempre mantuve buena conexión con los managers, buenos amigos ahí, nunca tuve problemas con nadie, discusión, siempre cumplía con mi trabajo, y que hasta nunca tuve problemas. uno de los Ah, managers hasta te escribió una carta, ¿no? De recomendación para las autoridades de migración, ¿no? sí, sí, me hizo una carta de recomendación porque yo nunca tuve problemas, era un buen trabajador, pues, Sí, sí. siempre cumplía con mi trabajo. Y nos enseñaron tus hermanas fotos. Se me olvidó preguntarte, antes de trabajar en la moto, trabajabas en construcción en Perú, ¿verdad? Construcción en Perú, sí, trabajé en Y, construcción, después que me compré la moto, trabajé un tiempo trabajaba siempre, a veces me salían trabajos de construcción, porque como yo más o menos sé de construcción, me iba a trabajar y después me trabajaba en la moto y así. ¿Cómo qué fecha entraron a Estados Unidos? Para el 31 de los principios de diciembre del Principios de 2023. diciembre de 2023. Ok, muy bien, después de que abrieron la frontera Sí. poco. Después que Y sí, luego, y llegaron, me imagino, a North Carolina en enero y del ahí, 20 o finales del no, 23. a North Carolina llegamos en como el 6 de diciembre, 7 de diciembre. Y de ahí logré conseguir el trabajo y ahí empecé a trabajar. Duramos el año completo trabajando ahí. Siempre tuve el trabajo del hotel. Después, como a mitad de año, me conseguí el trabajo del restaurante. Y hacían los dos, ¿verdad? Decías. Hacía los 2 trabajos, sí, porque como mi esposa estaba en gestión, estaba embarazada, no podía trabajar. Exacto, Julio, exacto. Muy bien, muy bien. Sí, Y aplicaste al asilo antes de que acabara el primer año, ¿no? En Estados Unidos. sí, sí. Apenas llegué como el asilo lo apliqué cuando ya como en junio, como en abril. No, todo muy bien, todo muy bien. Y entraste a Sí, Estados Unidos y, perdón, ¿usaron el CBP One, la aplicación de Homeland Security para entrar a la frontera? No, no, nosotros nos entregamos por, en el río, sí. ¿Y los sí, por el dejaron río. pasar? ¿Les dijeron cómo los dejaron pasar o con qué Sí, autoridad o algo? nos agarró migración, ahí apenas pasamos el río, nos agarró migración y migración nos llevó a un albergue que estaban ahí y nos empezaron a procesar, a tomar nuestras fotos, las huellas, nuestros nombres. ¿Y Y eso de en qué ahí parte de Texas fue? estábamos en Matamoros,
frontera de Matamoros es la Matamoros. parte de México, entonces es Brownsville, ¿no? Del lado de Estados Unidos. Ajá, sí. Ajá, bien, 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 bien. Ok, Ahí nos y cuando, llevaron a McLaren, creo que nos llevaron ahí a un refugio en McLaren, algo así. ok, en McAllen, sí, sí, sí. McLaren, sí. Ah, muy bien, Julio. Y ya tú compraste tu boleto para venirte a North Carolina. Sí, ahí Así, compramos nuestro boleto. Como el boletos. proceso de nosotros fue rápido, compramos el boleto para North Carolina. Y cuando pediste el asilo, ¿lo pediste tú solo o tenían algún abogado? No, un paralegal. Ok, perfecto. Y entonces cuando aplicaste el asilo en abril, julio, te llegaron, al poco tiempo te llegó el permiso de trabajo, me imagino. Sí, sí. Perfecto. Nosotros cuando nos entregamos nos dieron un teléfono Ujú. como rastreador para tomar una foto. Teníamos Ajá. que durar un mes con ese teléfono. Nosotros fuimos a la High al mes para que nos quitaran el teléfono. Nos lo quitaron y nos pusieron que nos teníamos que presentar el 16 de diciembre, Ajá. a un año. Nosotros fuimos el 16 de diciembre, pero como no estaban atendiendo, estaba full, estaba colapsado, no atendían. Fuimos como tres oportunidades y quedamos tres veces en la puerta, no pudimos entrar porque no querían atender. Nosotros grabamos los videos como coste que estábamos asistiendo a la cita. Muy bien, muy bien. Y cuando fuimos en enero en el 2027 lo pedimos permiso, yo le dije a mi esposa me dijo para ir, para salir de eso, para que no nos fuera a traer consecuencias más adelante. Sí. Entonces fuimos y de ahí fue donde los policías de ahí me arrestaron. Nosotros entregamos los papeles y de ahí me pasaron por un cuarto, empezamos a investigar por los tatuajes, que si yo pertenecía a una pandilla de Tren de Aragua, que los tatuajes, que por los tatuajes, y de ahí se agarraron por eso, por los tatuajes. Pero yo le decía, pero, o sea, en mi país eso no se ve eso no está permitido en mi país, allá es libre, una persona libre que se puede hacer cualquier tipo de tatuaje, ya no hay pandilla, no se ve eso. Y ahí cuando creciste en Aragua no había mucha actividad del tren de Aragua por donde vivías o... No, porque yo salí, o sea, yo salí cuando estaba en el 2017. Ajá. Todavía no había Sí, mucho de eso, ¿no? Ajá. sí. Muy No bien. conocía que era eso. Y cuando estuve en Perú, pues tampoco. Yo lo que hacía era trabajar y salir con mi familia. Siempre estuve con mi familia. Ajá, ajá. Exacto, sí, sí, sí. Y el tatuaje tiene tu nombre, ¿no? Es una coronita y dice Julio, ¿no? Sí, y una rosa. ¿Me lo enseñas brevemente? Por favor, en la Ah, cámara. ¿Lo puedes poner en la cámara? este, Nada más por para... este, Sí, este este tatuaje. nombre, muy bonito. Sí, no, pues cualquiera se lo puede poner Sí. de adorno. Entonces, entonces los de ahí te decían que eras y tú no, tú le dijiste que no, y Sí, yo luego te le dije, dejaron pues consultar a un entonces abogado. ellos, Ajá. ellos no me dijeron, me empezaron a decir que sí conocía, que había Tren de Aragua en North Carolina, que yo era uno de ellos, que me empezaron a difamar. Y yo le decía, pero, o sea, ¿qué te justifica? ¿Qué pruebas tú tienes de que yo pertenezca a algún avance? Si yo no tengo récords criminales, mi récord, aquí yo no he cometido ningún delito y en Perú yo tampoco me puedes revisar, le decía, yo me puedes revisar por donde sea, ni en Chile tampoco tengo ningún delito, ni en mi país. Exacto, eso lo digamos. Creo que hay algo de manejo, creo, en North Carolina, ¿no? Una cita por... Solo yo le dije que solo yo tenía era una falta, era porque me estaba manejando sin licencia, que fue lo que me pusieron, una multa, pero Exacto. yo busqué un abogado y fui y arreglé eso, no lo dejé abierto, no, o sea, no tuve problema por eso. Muy bien, Antes no, de muy que bien. me llegara a la corte, entonces yo le dije, no entiendo el motivo por qué me quieren catalogar, me quieren dar una mala imagen de lo que yo no soy. Bien, Julio, bien. Y eso lo podías decir en español y te entendía la persona con la que hablabas. Sí, porque yo estaba hablando con, era un puertorriqueño el que me atendió, el que me... Y exacto, nunca te dio ninguna prueba, ¿no? De que eras miembro porque pues no lo eres. Sí, es lo que No, estuvimos o sea, entendiendo. no tienen prueba como de que digan que yo cometió algún delito, no. Yo le decía, pero ¿por qué están haciendo esto?
Si usted no tiene prueba como para decir que yo soy un terrorista, como querían poner ellos. Sí, caray, no, es tremendo. ¿En algún momento pediste hablar con un abogado en ese momento? No me permitieron. O sea, sí dijiste, dijeron no se puede. Yo le dije que quería hablar con un abogado porque no me permitieron, no me dijeron nada, solamente me encerraron y de ahí me llevaron al condado de North Carolina, que se me olvidó el nombre de ahí, ahí duramos una semana y después me llevaron para Atlanta, Georgia. Que nos dijeron que ahí no iban a hacer un juicio en North Carolina, que no, ahí era donde yo podía salir. Pero era mentira, nunca nosotros nos hicieron juicio ahí. Ahí cuando llegamos allá, incluso mi esposa fue para allá, cuando me llevaron y ahí le dijeron que ellos no podían hacer nada ahí porque eso era una zona que solamente le prestaban eso, alquilaban eso para llevar a los inmigrantes ahí y después llevarlos hacia un centro de detención. Entonces nunca viste a un juez de migración, nunca hubo No. juicio, nunca, En no. Atlanta, Georgia, yo vi un juez de migración, pero pues el abogado que tenía no me defendió. A ver, O platícame un sea, poquito más de eso. Ajá. El gobierno te dio un eh, abogado y el abogado no hizo nada. no, mi esposa me contrató un abogado. Ah, ok. ¿Y por qué dices que no te defendió? Porque cuando estábamos allá, la juez y la fiscal me están diciendo que yo no podía salir porque yo era un peligro para la sociedad. Y entonces la juez no, lo que hizo fue, la abogada lo que hizo fue, o sea, no, sentí que no me apoyó como debería de ser para pelear conmigo. Entonces la juez lo que me dijo fue que te iba a ver otra corte para ver qué era lo que iban a hacer conmigo, si me iban a deportar o me iban a qué era lo que iba a pasar, como si iba a apelar, que tenía 30 días para apelar otra corte. Y cuando no nos dejaron llegar a la otra corte, no me dejaron ver la otra corte. Pero nunca me dijeron, me firmaron orden de deportación, nunca me dijeron nada. ¿Y no pudiste, pediste tú apelar esa decisión? No me dejaron cuando yo iba a apelar que no, nos sacaron de allá del centro de detención, que fue Sí, el 15 de mayo. 15 de mayo y la de corte me tocaba marzo. para el 26 de abril, de marzo. 15 de marzo te sacaron a El Salvador y Sí, la corte era el el 27, 26 de ¿verdad? abril. Ajá, del 27 de abril. Nunca me dejaron ver la siguiente corte. Eso es importante. Sí, no, por eso te sacaron de manera ilegal de la ley estadounidense. Eso no estaba bien tampoco. Ok, Julio. Y luego te mandaron a Texas, ¿verdad? Otro centro de detención. A un centro de detención en el Valle, sí. De Ah, ahí que yo estuve en atrás, nos llevaron a un centro de detención en el Valle. Y en el Valle duramos como una semana y media. y ninguna información de qué iba a pasar con ustedes, no les No, decían ninguna nada. información. Lo que decían era que pues nosotros nos iban a sacar de ahí, supuestamente para nuestro país. ¿Y tú en algún Era lo momento que, aceptaste, firmaste era lo que no? que, era lo que teníamos entendido que nosotros íbamos, era para Venezuela, supuestamente. Sí. ¿En algún momento firmaste aceptar que te deportaran, que te mandaran a Venezuela? No, yo no firmé, nunca me dieron a firmar ningún papel en ningún momento, no. Muy bien, entonces no. Y bueno, llega el 15 de marzo, hablaste con tu familia la noche anterior, ¿no? Y esa mañana, creo. Le dijiste que ibas a ir a No iban a Venezuela. sacar, no iban a sacar el viernes. Yo la llamé el día antes que nos sacaran. Yo le dije que no iban a sacar, pero o sea, yo no estaba seguro en verdad para dónde iba a ir porque nos habían dicho para Venezuela, pero no. Entonces yo le dije que bueno, que todo saliera bien, que no iba a salir y broma, y después nos regresaron. Pasamos toda la noche ahí haciendo el proceso y después nos regresaron porque supuestamente nos dijeron ellos que había clima. El clima estaba malo y no podíamos despegar los aviones. Sí, Entonces el el día gobierno había siguiente, soltado firmes, iban a hacer un anuncio en el Departamento de Justicia, y lo estaba siguiendo y algo pasó, que los periodistas habían oído algo y los jueces entonces lo aplazaron al fin de semana, pero fue por cosa política de oposición, no fue por el clima. Y entonces el sábado, sí. ¿no? Lo sacaron. Ajá. Entonces nos sacaron el sábado en la mañana. Yo antes de salir le dije que pues que iba a salir, que le pidiera mucho a Dios, le pidiéramos mucho a Dios que todo saliera bien y eso.
Y fue las palabras que le dije, pues que cuidara a las niñas y eso que la llamaba cuando llegara a Venezuela, porque era entendido cuando íbamos ahí nosotros. Y en ese tiempo que estabas detenido, nació tu segunda bebita, ¿verdad? Sí, tenía como 2 semanas que había nacido, una semana que había nacido mi hija. Pues yo la conocía solamente por la tarde, la logré ver. Por el video, ¿no? Por el, Por sí. video, sí, por video. Y pediste que te dejaran salir a verla y te negaron la salida. Sí, no, que no se podía. No, no, no es justo, Julio. Bueno, y te ponen el avión con otros hombres, ¿no? O había mujeres también en tu vuelo hacia El En el Salvador. avión que yo iba, en el avión que yo iba, iban puros hombres, pero otro avión Ajá. eran 3 aviones. En el otro avión sí iban mujeres. Sí, 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 sí. Y ellas Iban las mujeres. regresaron, ¿verdad? A Estados Unidos. Sí, a ella sí la habían regresado hacia los Estados Unidos. Pues Sí. nosotros cuando llegamos al aeropuerto, creo que el aeropuerto se llamaba Santa Isabel, algo así creo que se llamaba. Estaban todos los oficiales de AI, el FBI, la DEA. En El Salvador. No, no, ahí en el aeropuerto cuando iba a despegar de Laredo hacia Salvador. Ah, ok, 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 ok. Ok, la DEA, wow. Y cuando estabas tú en tu avión o cuando llegaste, ¿crees tú que sí habían miembros del Tren de Aragua en ese grupo grande de personas? Pues la verdad yo no sabía porque yo no conocía a nadie, pues no, uno que otro compañero que lo conocí de centro de detención, pero cuando nos llevaron a toditos no los conocía, pues. Nos Sí, conocimos sí. fue adentro, unos que otros conoció, hice amistades con la persona que compartía celda allá en el centro. Y ninguno de ellos eran miembros, ¿no? No, pues la mayoría que yo conocí eran inocentes, todos los. Habían Sí, algunos que ni siquiera habían entrado. que no habían entrado a Estados Unidos. Habían entrado, siempre estuvieron en el centro de detención. Eso es importante. Ah, wow. Y directo al Salvador. Ok, Sí. ok, Julio. A ver, entonces platícame un poquito pues la llegada a El Salvador, de eso, de los, también a ti te raparon el cabello y te Sí, trataron a mal, ¿no? todos, a Los todos, agentes. a todos. Pues ahí cuando íbamos en el avión que salió de Laredo, nos llegamos a Honduras. Honduras y en Honduras se paró el avión como media hora, se pararon los aviones ahí supuestamente y que le estaban llenando de combustible. Y Un juez trajeron, le dijo que no. Ajá. trajeron pizza, nos dieron pizza y nos trataron bien ahí en ese momento que estuvimos ahí en Honduras. Y de ahí cuando vimos sacaron un chico de atrás de la cabina, lo tenían como escondido en el baño. Era un salvadoreño. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que sospechamos pues que nos iban a llevar Salvador, pero todavía no estamos. Nosotros pensábamos que íbamos a pasar, lo íbamos a dejar a ellos y íbamos a seguir el rumbo hacia nosotros, hacia Venezuela. Pensábamos nosotros porque ellos no nos decían nada, ellos no nos querían decir nada, ellos solamente nos decían que íbamos para Venezuela y nos llevaron engañados, pues, nos tenían engañados. ¿Y en algún momento conociste tú a Kilmar Abrego Guzmán, el salvadoreño? No, no, porque lo pasaron ya de último, nosotros vimos fue cuando lo pasaron y lo sentaron adelante solo. ¿Y tú supiste cuando lo dejaron salir a él del Secot? No se dieron No, cuenta. nosotros no teníamos, nosotros estamos desconectados del mundo, nosotros no sabíamos ni la hora del día cuando, no, ni hora ni nada, ni día ni fecha. ¿Tenían la luz prendida toda la noche en el Secot? No. Sí, todo el día y toda la noche, pero como pegaba el resplandor del sol un poco, uno se da cuenta cuando estaba oscuro y amanecía y oscurecía. Eso era lo único que veía. Ah, ah, qué duro. Sí. Eh, bueno, pues Pues entonces ahora sí cuando, platícame, ajá, platícame de tu experiencia en el Secot, en El Salvador. cuando llegamos a El Salvador, cuando vimos que las personas ahí no empezaron a bajar la ventana cuando estábamos aterrizando, cuando estábamos llegando, porque no quería que viéramos que decía bienvenido al aeropuerto de Salvador. Y Ahí se nosotros han dado cuenta igualito que no era abrimos, Caracas, ¿no? ajá, entonces igualito de todas maneras nosotros abrimos la ventana y nos dimos cuenta.
Y entonces empezaron, cuando aterrizó el avión, empezó a hablar la persona de ahí que estaba encargada de ahí, que teníamos que bajar y eso, y nosotros pues nos pusimos renuentes porque nosotros sabíamos a lo que, como habíamos visto por TikTok cómo era esa cárcel. Sí, sí, sí. Ya Entonces conocí. nos pusimos renuentes, no queríamos bajar, nosotros le decíamos que nosotros queríamos una prensa nacional o un teléfono así sea para llamar a un familiar de nosotros o algo que, o sea, que nos escucharan, pues que saliera a la luz, porque cuando nos dijeron que nos bajáramos sabía que todo nos iban a, de ahí no íbamos a salir, pues pensamos nosotros pensábamos que nos iban a desaparecer, nos íbamos a quedar ahí encerrados. Sí, Entonces será. lo que hicimos fue empezarnos a amarrar entre todos y decir que no íbamos a salir y tal, y las personas de ahí empezaron a decirnos que nos daban un chance o si no se iban a subir las personas de negro. Los motines de negro, los policías de El Salvador, las que nos recibieron. Entonces ellos subieron y nos dijeron que nos daban una oportunidad y nosotros no quisimos bajar y empezaron a subir y nos empezaron fue a golpear, bajarnos, pegarnos con la bomba lacrimógena esa, y los rolos que tenían en eso, nos empezaron a dar rolazos y las personas de ahí En también el desmayaron avión. en el avión, eso fue en el avión. Y las personas de ahí desmayaron a dos chamos, le Wow. daban golpes para podernos soltar, para podernos sacar uno por uno. Y de ahí que nos agarraron los policías de El Salvador, pues ya eso de ahí para allá, eso fue puro maltrato con nosotros, puro golpe, nos llevaban así casi besando el piso, así agachados. Y nos daban patadas, se nos montaban en las esposas, nos decían que habíamos llegado al infierno, que nunca íbamos a salir de ahí, que le pidiéramos a nuestro Dios a ver si Dios nos iba a sacar de ahí. De ahí nos llevaron, nos montaron nos lanzaban a los camiones, nos lanzaban. Nosotros caíamos y nos levantaban a punte de patada, nos levantaban. Y cuando llegamos allá nos bajaron y nos afeitaron, nos hincaron, nos desnudaron porque llevamos 5 esposas, nos pusieron. 5 esposas cada quien. Teníamos dos de las manos, dos de los pies y dos de las largas de las cadenas. O sea, no podíamos ni correr, nos llevaban, eran arrastrados. Y ahí no, cuando entramos al pabellón, pues yo lo que veía yo era pura sangre en el piso, porque no lograba ver de los nervios, sangre en el piso y vómito y escuchando cómo se quejaban, pues cómo nos quejamos escuchando los gritos, cómo se desmayaban. Lo que hacían era arrastrarlo, ni los cargaban, lo que hacían era arrastrarlo para llevarlo hacia. De ahí nos sentaron en el medio, a toditos nos sentaron en el medio del módulo y fue cuando empezó a hablar el director que nos empezó a dar la charla que él nos dio, que nos empezó a decir que bienvenido a la cárcel de concentración contra el terrorismo. Que nosotros habíamos llegado allá con el fin que íbamos a ser condenados, que ya estábamos condenados, que allá no íbamos a salir, que él se iba a encargar que el resto de nuestras vidas no comiéramos ni pollo ni carne. Y fue cierto, nunca les dieron carne ni pollo en el secot. No, siempre nos daban era puro arroz con pasta y tortillas. Y en la mañana nos daban arroz con caraotas y tortillas. Y en la tarde igual. Solamente cuando querían sacar fotos que así, que para decir que estábamos bien, era que nos daban un plato de comida bueno nada más y después nos los quitaban. O sea, no nos daban más. No lo podían comer tampoco. No, nos los quitaban. ¿Tú viste cuando fue la secretaria de Homeland Security de Estados Unidos, la Kristi Noem? No. Pues cuando fue, ella llegó solamente hasta la mitad, Ah. hasta como hasta 3 celdas nada más, no Donde entró estaban hasta los lo último. pandilleros salvadoreños con los tatuajes de la Mara y eso, ellos hacían la foto, pero ustedes no salieron, ¿verdad? Nunca los vio. No, es que nosotros en el galpón que nosotros nos tenían aislados, no tenían aparte de ellos. Era ¿Un un poco galpón solo mejor, de tú nosotros. dirías, o más diferente? No sabes, No, o ¿no? sea, éramos puros venezolanos, pero el trato era el mismo porque siempre nos maltrataban cuando ellos querían, nos sacaban y nos maltrataban.
Los Y guardias. ellos, pues, cuando llegamos nos decían que nosotros no íbamos a salir de ahí, que nadie nos iba a sacar, que ahí íbamos a quedar el resto de nuestras vidas. ¿Y tú qué Pues pensabas? por un momento pensé que no iba a salir, yo pensé que había perdido mi vida ahí adentro. Qué duro, Julio, qué duro. Pero no perdiste la esperanza, la fe, día a No, la día. fe en Dios nunca la perdí. Fue Sí, lo que nos ayudó y pues pensando en mis hijas fue la que me daban fuerza. sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Y no tuvieron contacto con los salvadoreños que estaban ahí arrestados en el Secot? No, nunca tuvimos, con los presos que estaban ahí, no, nunca tuvimos contacto con ellos. Solo una vez que nos sacaron a la Cruz Roja, cuando fue la primera vez la Cruz Roja, Sí. y pues ellos lo tenían afuera solamente, pero a nosotros nos llevaban agachados, pues no, lo vimos solamente de reflejo en el carro. Y nunca Nunca. salieron de Secot entonces esos días hasta el No, final. nunca. Siempre Secot. Sí, Ninguna siempre otra estuvimos persona. encerrados, nunca tuvimos contacto con gente de afuera, Ningún abogado, ningún no vimos periodista. ningún abogado, nada, 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 nada. Nosotros pedíamos periodistas, incluso y se hizo un motín porque casi matan a un compañero, ¿A poco? ¿Por qué? Platícame. porque casi matan a un compañero, nos querían sacar, cuando llegamos nos querían sacar todo el tiempo cada vez que nos íbamos para médico, ahí mismo que nos pegaban delante de los médicos lo que hacían era reírse, y un momento que nos sacaron de la celda. Nos sacaron de la celda una noche y no, fue una tarde y nos empezaron a dar golpes. Y a un compañero casi lo matan, lo sacaron convulsionando y porque lanzaron la bomba lacrimógena y nosotros lo vimos muerto, prácticamente muerto, porque estaba en la sala de la enfermería tirado y ellos no lo querían agarrar. No le dieron ayuda, no le dieron No, auxilio. O sea, se no, entonces, veían a doctores, pero eran médicos de ahí, del Secot, que no les sí, importaba. era mismo médico y ahí que sí, no le importaba, ellos le van. Lo que uno iba para el médico, que se sentía mal, y lo que hacían en una pastilla y mandaban a tomar agua a uno una más y trataban a uno con repelencia, querían gritarle a uno también. Sí, entonces, Alguien más se enfermó, la gente me dijo que tenía diabetes o presión sí, alta. muchas personas estaban enfermas, muchas personas sufrían de ataque y no, o sea, no las atendían. De epilepsia, hubo un chico que también sufría diabetes también, y no un chico que también casi se muere de los riñones, tenía infección en los riñones. Y no lo sacaban al médico, no lo trataban, lo trataban cuando ellos querían y le agarró infección. Sí, le infección en los riñones, botaba pus por el orine, botaba en vez mía, botaba pus. No ¿Y él les podía, decía o lo veían ustedes o cómo sí, ellos sabes? sí, nosotros le decíamos que lo sacaran porque él iba a morir ahí, y ellos, pues no le importaba Ay, Julio. Pero afortunadamente no murió nadie, ¿verdad? Durante no, ese tiempo. no. Pero estuvieron cerca un par de veces y ustedes se quejaban, Sí, decían y todo. casi Y con todo y todo. cuando vimos que casi matan al compañero de nosotros, pues nosotros quisimos defendernos, pues porque así como había sido él, podían seguir sucediendo las cosas más y entonces nosotros queríamos era que nos escucharan. Nosotros le pedíamos una prensa, incluso duramos como 4 días, 5 días sin comer. Eres muy delgado, Y comiste muy poco, ¿no? sí, Muy poco. y duramos como 5 días sin comer para ver si lográbamos algo, pues, Ah, como porque huelga de nosotros, hambre hicieron ustedes. sí, Ajá, ya te entendí. y Ok. no, nunca nos prestaron atención, nunca. Lo que siempre teníamos era que no íbamos a salir de ahí, era lo que siempre nos decían ellos, pues. Y ahí con los venezolanos había solidaridad, ¿no? Mucha Sí, gente, me imagino. nos apoyábamos mucho entre nosotros mismos. Y había gente de todas profesiones, ¿no? ¿Conociste Sí, al que cortaba el pelo? Andy, de casualidad. André. sí, 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 sí. Ajá, ajá. Siempre la mayoría nos vimos ahí en el, Ya en el Secot. no, güey, sí.
qué bueno, qué bueno. Ya al Y menos no después, era un en el segundo, después se hizo un segundo motín donde nos dispararon, empezaron a dispararnos hacia nosotros. con balas Con de la, hule. sí, con perdigones y eso. Porque querían hacer requisa y entraron a una celda y empezaron a pegarles a los chicos. Eso fue al frente de nosotros. Le empezaron a pegar a los chicos y le partieron la cara lo agarraron entre toditos y le partieron la cara aquí. A Todo esto un, se a lo un, partieron. Sí, a un compañero y, suyo ahí enfrente de sí, todos. ¿Por qué sí. a él? Y no, a toda la celda, pues, toda la celda que estaba ahí. Ya. Empezaron a pegarle. Entonces, ahí fue cuando empezamos otra vez le empezamos a lanzar cosas pues para defenderlo, que porque le pegaban así, porque ellos querían nada más, que ellos no tenían, o sea, que hasta cuándo nos iban a dar golpes, hasta cuándo íbamos a estar sufriendo. Y de ahí, de la misma broma, rompieron los candados para salir porque queríamos hacer, queríamos que nos escucharan, porque nosotros pensábamos que nos iban a matar ahí. Queríamos defendernos, pues. Entonces, hubieron unos compañeros que empezaron a abrir los candados y rompieron como 7 candados, fueron 7 celdas que se salieron. Y ahí esa gente entró, nos empezó a disparar, varios compañeros le dieron tiro, uno tenía un hueco en la pierna, a otro le dieron otro tiro aquí, acá, esto acá, mira cómo tengo esto. Y a otro compañero le dieron aquí en la frente, Sí, tienes ahí las cicatrices, acá se pierdes el ojo. Qué acá en el maldad. ojo. Sí. Sí, ya la vi, ya la vi. Ay, Julio. Pues Y luego nosotros lo que dice, hacíamos era cubrirnos con los colchones porque no teníamos cómo, y de ellos otra nos manera disparaban para entre las defenderse. celdas. Sí, sí. No inteligente entre los colchones. Decía tu hermana que cuando te vio en la televisión salir del avión en Venezuela, que estabas cojeando un poco, que la pierna te veía que estabas caminando con dificultad. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedes caminar bien? Sí, sí, ya tenía un dolor en la pierna, sí me dolía, pero ya se me ha pasado el dolor, se me ha calmado. ¿Fue algo temporal, La, como un calambre, algo así, o sí, de algún golpe, alguna lastimada? sí. No, a veces sí que me agarra a doler, pero poco, no me agarra a doler mucho. Ajá. Pero eso no lo tenías antes del secot. Cuando salimos del seco sí me dan dolores, pues me dan dolores así, pero me dan así por veces, pues como cuando hago un mal pisar. Pero eso no lo tenías en North Carolina. No, no, yo me encontraba bien. Y la cicatriz, wow. Uf. ¿Algo más que quieras compartir de ese code que sea importante que la gente sepa? No, pues que no es fácil por lo que pasamos, pues por lo que está haciendo y que gracias a Dios fue una de las primeras personas que confiamos en él y logramos salir de ahí. Y que todo esto, lo que quiero es que todo esto se haga justicia, pues por todo lo que pasamos, que no quede impune. Totalmente, totalmente, Julio. Porque, Sí, sí, y como sufrimos tanto nosotros, sufrió nuestra familia. sí, Yo a sí, veces sí. me pongo a ver los videos y los videos de mis hijas. Yo incluso cuando yo salí, yo no reconocía a mi hija porque yo la dejé chiquitica y cuando la encontré ella más grande. Sí, sí. Y todo el sufrimiento que sufrieron ella y todo lo que están pasando, porque mi hija me llama todos los días, cómo nos cambiaron la vida, me llaman todos los días, que por qué no voy, que de dónde estoy, que entonces quiero ¿Y que qué le todo esto se haga. dices? No, Sí. pues yo le digo que pronto vamos a estar juntos, que me dé un tiempo, que yo me encuentro lejos ahorita, que estoy trabajando, porque no, ella piensa que yo estoy trabajando. Ah, qué linda. Estamos viendo porque no sé dónde va a parar todo esto por lo que está sucediendo. No sabemos qué va a pasar con todo esto, que Están libres, qué bueno que ya no están en ese centro horrible. pues ya pues salimos de ahí porque por un momento pensamos que nuestra vida la teníamos perdida. Sí, porque muchos de los venezolanos, pero muchos de los salvadoreños que están ahí en el secot
Sí llevan años y parece que van a seguir muchos años más, Salvador, que están ahí Sí, metidos. mucha gente inocente. Sí, 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 sí. Entonces, ¿has hablado ya con algún abogado, Julio, en Estados Unidos? Pues ahorita por el momento no he tenido cómo, ahorita porque estoy con el teléfono de mi mamá, no he tenido para comprarme porque nosotros nos robaron todas las pertenencias. Sí, que también es otra ilegalidad que hicieron contra ti. Sí, nosotros nos robaron todo lo que traía, pues y yo llegué aquí sin nada, con la pura ropa que me mandaron y como no tengo teléfono ahorita, no he podido contactarme bien con un abogado ni he medio podido hablar con mi familia, pues. No, Claro, no, la prioridad, no, claro que sí. sí, Un par de preguntitas. Entonces, ¿está bien que haga pública parte de esta entrevista sí, y luego escribirá un resumen también que voy a compartir? Voy a tener reacción de otras personas. Si algún abogado quiere representarte, ¿está bien? sí. Si algún abogado quiere Sí, me ayudarte de gustaría porque manera... o sea, quiero continuar con mi caso, que todo esto se haga justicia por todo el sufrimiento que llevó como parte mía, parte de nuestro compañero y parte de los familiares de nosotros. Hicieron fue una mala imagen hacia nosotros cuando pues nosotros no, por el simple hecho de ser migrante, nos querían catalogar como terroristas por solamente el simple hecho de ser migrante. Ahora que llegaron a Venezuela y se reunieron con oficiales del gobierno venezolano, Sí, nos dieron buena atención, ¿para qué? Buena atención, tuvieron pendiente de nosotros lo revisaron médicamente, y nos revisaron que médicamente bueno, les dieron de comer bien, y nos ajá. dieron de comer bien y Yo le pues preguntaba a contento Luz, ¿cuándo porque vas a ver, cuándo va a ver Julio a su mamá? Y no, mañana, mañana. Pero bueno, sí, lo estaban recibiendo. nos tuvieron 3 días porque Bien. Ajá. estaban agilizando nuestro proceso y nos tenían en un hotel allá. Ahorita hay mucha gente que quiere saber más y lo que me dijiste es lo que me decía tu familia, lo que intuíamos nosotros, que eres inocente, que no se llevó el juicio adecuado, que tenías que salir, que El Sí, Salvador está diciendo pues no, complicity. sí, esa primera vez que yo pasaba por eso, porque yo nunca en mi vida había estado, conocido una cárcel, ni en mi país, ni en los países que he estado, nunca me había metido en problemas así, no, nunca tuve problemas con nadie. Yo siempre hice buenas amistades. Claro, claro, no, es una familia muy bonita y se ve que mucha gente te quiere y te aprecia. Tus colegas en el Perú de construcción estaban poniendo cosas de que eras una muy buena persona. No, no, sí, o sea, luego si no había un récord o habrían evidencias o habría cosas, entonces no, no, eso fue muy claro para todos. Entonces, muy bien, Julio, no, pues un placer, te dejo que pases tiempo con tu mamá y te digo, eso Sí, pues va, porque teníamos muchos sueños por cumplir y nos lo quitaron así de la noche a la mañana, todos nos lo arrebataron, como quien dice, por una mala imagen que nos quieren poner ellos. Con nosotros estaba un compañero que le quitaron la hija. sí, caray. Le Sí, quitaron la hija y deportaron a la mamá y a él lo llevaron para el Secó. Y a la hija se la dejaron allá en Estados Unidos. Pues gracias a Dios solita. el gobierno de acá de Venezuela se trajo a la niña. Cuando llegamos, el padre recibió a la niña acá en Venezuela. Ay, qué bonito, qué bueno, pues al menos sí, eso Sí, fue para que no estén divididos. sí. Muy bien, Julio, pues es un placer. Gracias por hablar Bueno. conmigo.